De algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Padre, gracias, Señor, te damos una vez más por la oportunidad. Gracias por el privilegio de estar reunidos, y gracias, Señor, te damos, Señor, porque sabemos que donde hay dos, tres congregados en su nombre, usted, Señor, está allí con nosotros. Señor, te pedimos para que usted bendiga el tiempo y bendice su palabra en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, quisiera compartir un mensaje con ustedes en esta tarde acerca de algo, ¿verdad?, que ya había tenido la oportunidad de enseñar y predicar en la iglesia durante hace unas semanas atrás, ¿verdad?, en ese tiempo en el que, ¿verdad?, hemos estado atravesando, ¿no? Y quisiera, poder llevarlo a usted, ¿verdad? Al principio vamos a ir como hablando acerca de lo que acabamos de leer, ¿no? Pero para entrar al final el mensaje es corto, es sencillo. Tal vez usted, ¿verdad?, va a parecer como que, bueno, lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con el título, ¿verdad? Pero al final vamos a llegar, como le dije, al mensaje, y vamos a entregar el mensaje en esa mañana. Sí, ¿verdad? Sí, para aquellos, ¿verdad?, que les gusta el título en el mensaje, vamos a hablar acerca de sufriendo en la voluntad de Dios. Aquí acabamos de leer, hermanos, el pasaje en el cual, ¿verdad?, se nos enseña aquí que Pablo y Bernabé se separan. Sí, Pablo y Bernabé se separan en su segundo viaje misionero. Ya ellos habían tenido la oportunidad de viajar juntos anteriormente, ¿verdad? Habían comenzado iglesias, habían visitado algunas regiones en Galacia, ¿verdad? Y estaban allí compartiendo el mensaje. Iglesias habían comenzado y luego ya regresan, están en Antioquía. Había pasado un tiempo, fueron al concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15, entregaron allá a los reportes también de cómo el Señor había bendecido su viaje misionero. Allí Jacobo, el pastor de la iglesia, Jacobo, les entrega, ¿verdad?, hay unas cartas que ellos debían leer a las iglesias de los gentiles allá, ¿verdad? Y les dieron a diestra, dice la palabra de Dios, en señal de compañerismo allí. Y bueno, después de eso llega Pablo, están en Antioquía junto con Bernabé, y se les ocurre la idea al apóstol Pablo de visitar a los hermanos en todas las ciudades en que habían ellos anunciado la palabra del Señor para ver cómo estaba. Esa fue la idea del apóstol Pablo, la compartió con Bernabé, y Bernabé, dice la Biblia, que quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y entonces allí dice la Biblia que Pablo, ¿verdad?, no le parecía la idea, y entonces se formó un debate allí, o una diserción entre los dos siervos de Dios. Bernabé, por un lado, quería llevar a Marcos, y Pablo no quería que Marcos fuera con él, ¿no? Tenían sus razones los dos allí. Pero antes, hermanos, de entrar en la dinámica con la cual quiero compartir con ustedes este mensaje, me gustaría definir en dos palabras, o estas dos palabras con las cuales hemos titulado el mensaje en particular. En primer lugar, cuando hablamos de sufrimiento, hablamos también, o nos referimos a padecimiento, dolor, tormento, tortura, martirio, dolencia, pena. Todas estas palabras aluden a una sensación muy grande de dolor o tristeza que se vive con gran intensidad. Cuando hablamos de sufrimiento, también estamos hablando de ese estado o experiencia del que se somete o es forzado a soportar, ¿verdad? Una persona va a soportar consecuencias negativas para sí mismo, para otros, ¿verdad?, relacionados con él o con sus bienes, ¿verdad? Cuando de repente alguien de mi familia está atravesando alguna situación difícil, normalmente por ese lado sufrimos, ¿verdad? Nos dolemos con ellos, ¿verdad? Todo eso, evidentemente, también a veces como resultado de un compromiso serio con el Señor. Estos pueden consistir, ¿verdad?, en muerte, dolor, tribulación, pérdida, póngale usted el nombre que prefiera en ese sentido. En segundo lugar, cuando nos referimos a la voluntad de Dios, tenemos que ser específicos, ¿sí? Ya que en la palabra de Dios encontramos y podemos encontrar varios temas que están relacionados
a la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Siendo más, digamos, más específico, podemos hablar de la voluntad general de Dios, ¿sí? Lo que Dios quiere para todos. Y hablar también de la voluntad específica de Dios, es decir, lo que Dios quiere específicamente para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pudiéramos decir que hay dos voluntades de Dios, una que es general, lo que Dios quiere que todos hagamos, y una que es específica, lo que Dios quiere que usted, yo y cada uno en particular haga, ¿verdad? Para poner un ejemplo acerca de lo que es la voluntad general de Dios, en ese sentido, por ejemplo, es la voluntad de Dios que usted se congregue. ¿Sí? Eso es algo general. ¿Sí? Nos está hablando a todos. Todos debemos congregarnos, no dejarnos, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, etcétera, etcétera. Y hay otras cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra, la santificación. Eso es la voluntad general de Dios. A todos Dios nos llama a ser santificados, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Muy bien. Y por otro lado, la voluntad específica de Dios es algo que particularmente Dios quiere que usted haga, ¿sí? Caso particular, Pablo, Dios lo llamó a él a ser el misionero a los gentiles. Ese era su llamado, esa era la voluntad de Dios para él. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, cuando hablamos de voluntad de Dios, tenemos que ser específicos en ese sentido, ¿no? Pero si hablamos solo de la voluntad, nos podemos referir a albedrío, decisión, también a intención, ánimo, deseo, ganas, etc. Por ejemplo, si yo digo, no tenía la voluntad de herir a nadie, me estoy refiriendo, o me puedo referir a que no tenía la intención de hacerlo. Si yo digo, otra vez, que no tenía la voluntad de herirlo, yo estoy diciendo al mismo tiempo, ¿verdad?, que no tenía el deseo de herirlo. ¿Me sigue? Entonces, hablamos de eso. En ese caso, ¿verdad?, nos referimos a la voluntad de Dios como su deseo, como su intención, como su decisión, como su guía, como su dirección. En el Nuevo Testamento, hermanos, guía, ¿verdad?, es principalmente, o la guía es principalmente por medio del Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente. De esa manera Dios puede guiar a un creyente, por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en él. ¿Sí? El Espíritu mismo intercede por nosotros, dice su palabra, con gemidos indecibles. Entonces, en el Nuevo Testamento, la guía de Dios es principalmente por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Me está siguiendo? Lo más interesante de este tema es que la guía o la dirección de Dios puede ser positiva, puede ser negativa. ¿Sí? Obviamente, si lo miramos desde un punto de vista humano, nunca, hermanos, nunca considere la dirección de Dios como algo negativo. Eso no es de Dios, si partimos de allí, no es de Dios. No viene de Dios, viene del hombre, ¿sí? Porque nosotros no vemos lo que Dios ve y Dios no se equivoca, ¿sí? En ese sentido también. Pero hay que aclarar entonces que la guía se les promete a aquellos, y vaya conmigo, Salmos capítulo 37, esta guía se promete a aquellos, hermanos, de acuerdo con ese pasaje, capítulo 37, versículo 35, mantenga su dedo allí en el libro de Hechos, capítulo 37, versículo 5, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. A todos, ¿verdad? Yo he ido a un montón de iglesias, hermanos, y la verdad es que a todos nos gusta el final de ese texto. A todos. A todos nos gusta leer que él hará. A todos nos gusta esa idea de que Dios va a hacer algo. Y Dios va a hacer algo. Evidentemente que sí, lo creamos o no. Pero la realidad, hermanos, es que sí. Antes de él hará, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Entonces, esa dirección, ¿verdad? Esa guía se nos promete a aquellos, ¿verdad?, que por consagración estamos dispuestos a ser guiados por Dios, a encomendar nuestra vida, nuestro camino a Dios. Cuando lo hacemos, él hará. ¿Me está siguiendo? Entonces, una vez entendido esto, vamos a ver qué ocurre en el pasaje del libro de Hechos. Ya leímos. 1, ¿verdad? En ese pasaje encontramos el deseo de Pablo de ir a
visitar a los hermanos, él quería saber cómo estaban. Ese era su deseo. Ahora, a propósito, ¿verdad? Es bíblico, hermanos, y fomenta la unidad y el crecimiento de la iglesia si usted visita a los hermanos, particularmente si son nuevos creyentes. Ese era el deseo de Pablo. No había pasado mucho tiempo desde que él comenzó la iglesia, o las iglesias que comenzaron en las regiones que ellos visitaron, y luego él tenía el deseo de ir a ver cómo estaban estos hermanos. ¿Sí? Ahora, número 2, el desacuerdo, ¿verdad? Vemos también el desacuerdo de los siervos de Dios. Ahora, ante este asunto, muchos dicen muchas cosas, hermanos. Yo, ¿verdad? Me quiero quedar con el asunto de que esto no era un desacuerdo doctrinal, era simplemente una opinión. Uno prefería llevar a Marcos, otro prefería que no fuera. ¿Cuál era la razón de Pablo por la cual él no quería que fuera? Bueno, es que Marcos nos acompañó, estuvo con nosotros al principio, pero luego nos dejó. Yo me imagino a Pablo diciéndole: ¿qué te garantiza a ti que el hombre no nos va a dejar otra vez? Y esa era su razón. ¿Tenía razón Pablo? Sí, tenía razón. ¿Tenía razón Bernabé? También tenía razón. Sí, porque por otro lado, ¿verdad? Hay que ser misericordioso, ¿verdad? Hay que tener paciencia. El hombre era joven, ¿verdad? Yo pudiera ver a Bernabé diciéndoles que era joven, era un muchacho. Ahora ya está más grande, está más adulto, quizás, ¿verdad? Pasado un tiempo, ya madurado, ya aprendió. ¿Y tenía razón Bernabé? Sí, tenía razón. Pero así era Bernabé, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso no me agarro de lo que dicen y lo que no dicen. No era doctrinal, no me afecta en nada, está bien. ¿Me está siguiendo? Era simplemente una opinión. Hay quienes prefieren, ¿verdad?, que no usar el nombre color rosado, ¿verdad? Yo prefiero color rosado, eso no afecta en ninguna parte doctrinal. ¿Me está siguiendo? Sí, solo por si acaso. Yo estaba pensando qué camisa me pongo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por ideas, ¿no? Bernabé se separaron y Pablo se separaron. Él se dirigió a la isla de Chipre junto con Marcos, ¿verdad? Este Marcos, a propósito, es Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, ¿sí? Ese Marcos, ¿sí? Entonces, era además sobrino del apóstol Pedro, este Marcos. Entonces, él se fue con este Marcos a la isla de Chipre, y bueno, de ahí no sabemos qué pasó. Entonces, la palabra de Dios se centra en el apóstol Pablo. No quiere decir que Bernabé se salió de la voluntad de Dios, nada de eso, ¿no? Simplemente la palabra de Dios se centra en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, dice la Biblia, que tomando a Silas, ¿verdad?, fue encomendado para hacer la obra de Dios. Ahora, hermanos, la obra misionera la hacen hombres y mujeres, y me gusta el texto porque dice allí en el versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Por la iglesia de Antioquía, ¿no? Dice, a la gracia del Señor. ¿Qué quiero decir? Bueno, que la obra misionera la hacen hombres y mujeres de fe encomendados por la iglesia local. ¿Verdad? Es bíblico. Si el apóstol Pablo lo hizo, yo no soy, ¿verdad?, nada mejor ni nada especial, ¿verdad?, en comparación con el apóstol Pablo. ¿Me sigue? Entonces, solo para tener una idea, lo segundo que quiero comentar acerca de lo que Pablo y Silas comenzaron a hacer en su viaje, ¿no? Dice la Biblia en el versículo 41 que pasó por Siria y por Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces, eso es lo que vamos a enfocar en el día de hoy. Dice, confirmando las iglesias. La palabra que se utiliza aquí, hermanos, es una palabra que también nos habla de fortalecer, de apoyar, de animar. De tal manera que la visita del apóstol Pablo a los hermanos de las iglesias que él había comenzado al principio de su primer viaje misionero era para animarlos. Y era evidente, ¿verdad?, y era además una bendición si tomamos en cuenta lo difícil que era ser un cristiano en ese tiempo. Y Pablo iba para animar a los cristianos. ¿Sí? Lo segundo, ¿verdad?, que vemos es que Pablo fue, ¿verdad?, para fortalecerlos, para establecerlos más en el Señor, para que siguieran adelante haciendo la obra de Dios. Y por supuesto para apoyarles si había alguna necesidad, cómo le podían servir, cómo le podían ayudar. Esa era la intención, ese era el deseo de Pablo, dice la Biblia, que comenzaran a animar, a fortalecer y apoyar a los hermanos de estas iglesias que recién estaban comenzando. Y qué bendición, hermanos. Debo decir, que en la iglesia hayan hermanos
comprometidos en apoyar y animar y ayudar a otros. Usted está conmigo, ¿no? Amén. Pero por lo menos está aquí, dígame que está aquí, ¿no? Allá decimos amén cuando algo es. Sí. Sí. Entonces, pero es una bendición, hermanos, que en la iglesia hayan hermanos comprometidos en ayudar a otros, comprometidos en animar y en fortalecer a otros, y así continuaron ellos haciendo, confirmando a las iglesias. No fue que fueron a una iglesia en particular, fueron de iglesia en iglesia haciendo lo mismo, ¿sí? Así ellos siguieron hasta Derbe y Listra, donde se nos indica, capítulo 16, que encontraron a un joven que se llamaba Timoteo allí, del cual daban buen testimonio de las iglesias de Listra y de Derbe. Decían de Timoteo que era un hombre, ¿verdad? O era un joven íntegro, puro, era un cristiano. Me gusta en la carta que él le dirige a Timoteo, Pablo se refiere a él como su fe no fingida. La gente conocía a Timoteo como un joven que no estaba fingiendo ser un cristiano. ¿Sí? El día de hoy muchos fingimos nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe. Pero Pablo pudo decir de Timoteo, ¿verdad? La cual habitó primero en tu abuela Loide, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, la fe no fingida. ¿No? Y las iglesias de Listra y de Derbe daban testimonio de lo que era Timoteo en sí. Y Pablo, ¿verdad? Fue tanto que se lo llevó, ¿no? Se llevó a Timoteo, ¿verdad? Lo reclutó, ¿no? Para llevárselo como parte de su equipo misionero, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿qué pasaría, hermano, si el apóstol Pablo hubiese llegado a las iglesias en las cuales nosotros nos encontramos en el día de hoy? Habría encontrado a alguien del cual toda la iglesia diese buen testimonio, tanto que él dijera, ve, necesito que venga a participar conmigo. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? ¿A quién encontraría, verdad, si él viniese a esta iglesia? Es la pregunta. Ahora, en Hechos capítulo 16, versículo 4, dice que al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado a los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Se acuerdan? En el concilio les entregaron unas cartas, ¿verdad? Las cartas eran, ya los gentiles no tienen que guardar la ley para ser salvos, ¿verdad? Pues por la fe igual que nosotros, y esas eran las cartas, básicamente allí. Entonces ellos estaban entregando esas cartas, esas ordenanzas que Jacobo y los ancianos de la iglesia de Jerusalén les habían entregado. Versículo 5, capítulo 16. Así que las iglesias, otra vez, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Dice la Biblia, hermanos, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hermanos, cuando en la iglesia hay gente preocupada por el bienestar físico, espiritual de otros, hay crecimiento. No podemos esperar que la iglesia crezca si no hay gente que está preocupada por otros. ¿Cómo están? Físicamente, ¿cómo están? Espiritualmente, ¿cómo están? Esa era la preocupación de Pablo. ¿Se acuerda al principio? Vamos a ver cómo están. Cuando en la iglesia hay gente, otra vez, que se preocupa por el bienestar físico y espiritual de otros, hay crecimiento. La razón, hermanos, por la cual en la iglesia no hay crecimiento en el día de hoy es porque no hay un interés en saber cómo están otros. Vivimos, ¿verdad?, preocupados por nosotros. Exageradamente preocupados por... No estoy diciendo que esté mal, preocúpese por usted, ¿no? Dice Pedro, el que ama... Pablo, no recuerdo. El que ama a su mujer, Pablo, no, Efesios. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cómo demuestra usted que ama a su mujer, verdad? Si usted sea pobre de su mujer, si usted no se ama a sí mismo, ¿no? Sí, es lo que está diciendo. Si usted no se, ¿verdad? Si usted no se afeita, si usted no se cuida, si usted no se arregla, ¿verdad? Si usted no lo hace, su mujer menos. Eso es lo que él está diciendo, ¿no? Por ahí. Sí. Entonces, cuando no hay interés, ¿verdad? Por mí, ¿verdad? Mucho menos voy a tener interés por otros. Lo quiere decir, tenga interés por usted, pero no se olvide de otros. Sí, preocúpese por usted, pero ¿qué de otros?
Usted está aquí porque alguien se preocupó por usted alguna vez. ¿Qué de los otros? ¿Me entiende? Entonces no estoy diciendo que no debemos preocuparnos por nosotros. Sí, pero hágalo por otros también. Hágalo por otros. Entonces, no hay quien anime en las iglesias, todo lo contrario. Sobra quien desanime. ¿Cómo hay gente en las iglesias que desanima? En lugar de animar, desanima. No hay quien fortalezca, todo lo contrario. Hay quienes debilitamos, hay quienes tristemente no ayudamos a otros. Pasa, ¿verdad? Ya, que viene una visita y nadie lo mira. Si las iglesias divididas, hay su grupo. ¿Sí me está siguiendo? ¿Verdad? Allá se pasa, ¿no? Aquí no, ¿verdad? Entonces, en el versículo 6 dice, Hechos capítulo 16, versículo 6, y atravesando, seguimos en el viaje de Pablo, y atravesando la provincia Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, allí, hermanos, vemos que el apóstol Pablo seguía con su deseo, su viaje. Dice la Biblia que ellos atravesaron Frigia, ¿verdad? Me gustaría, pero no, tener algo para mostrarle allí, ¿no? Lo que ellos recorrieron, ¿verdad? Para llegar hasta ese punto, ¿no? Frigia y la provincia de Galacia, dice la Biblia claramente que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, siguieron intentando ir a Bitinia, dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El escritor de este libro, Lucas, ¿verdad? Nos dice que ellos daban por cierto en el versículo 10 que Dios los estaba llamando o guiando, ¿verdad? Lo cual era su voluntad, que fueran a Macedonia a anunciar el Evangelio. Ahora, para nada eso quiere decir que lo que Pablo y Silas venían haciendo no era la voluntad de Dios. Ya estamos entrando en el mensaje, ¿se acuerdan? Los perdí al principio, ya llegamos. No quiere decir que ahora se le mostró a Pablo la voluntad de Dios y ahora venían ellos haciendo lo que ellos... No, era parte de la dirección de Dios. Pero Dios tenía un plan y Pablo no salió diciendo que iba a ir a Macedonia. ¿Me está haciendo? Solo sígame ahí, ¿no? Para nada quiere decir que lo anterior no era la voluntad de Dios. Me refiero a lo de confirmar a los hermanos. Eso era parte del plan y de la dirección de Dios. Y su intención final se revela con esa visión que vemos aquí en Troas. El varón macedonio hablándole a Pablo, hey, ven y ayúdanos, ¿sí? En Hechos capítulo 16, versículo 11, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo el Señor, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Allí, hermanos, entonces, vemos, inmediatamente recibieron la visión y se fueron a lo que ellos daban por cierto es la voluntad de Dios. Cuando llegan a Macedonia, inmediatamente comenzaron, dice la Biblia, que al día siguiente llegaron a Neápolis, de allí llegaron a Macedonia, a Filipos. Y comenzaron, ¿verdad?, a explorar la ciudad. Vieron un lugar donde se reunía la gente para orar. Y dijeron, aquí es el lugar. Y cuando llegaron, empezaron Pablo a predicar el Evangelio. Había una mujer llamada Lidia que comenzó a escuchar y fue salva. Allí más adelante su familia también fue salva.
Pero lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es que inmediatamente al conocer la voluntad de Dios, lo hicieron. Al conocer la dirección de Dios, lo hicieron. Cuando usted conoce la dirección de Dios general, lo hace. Esa es la pregunta. Sí, qué bueno que no lo hagamos cuando no sé, pero cuando sabemos que es la voluntad de Dios, lo hace. ¿Me está siguiendo? Entonces, debemos hacer la voluntad de Dios una vez esta nos sea revelada por medio del Espíritu Santo. Entonces, para recordar en esta instancia de la guía de Dios a este grupo de misioneros, se les prohibió predicar el Evangelio en Frigia y en Galacia, luego se les prohibió también, pero luego el Espíritu Santo los guió a Macedonia. Entonces, si usted está conmigo aquí, ¿verdad? Podemos decir que estos varones estaban en la voluntad de Dios, ¿sí o no? Dios evidentemente los estaba guiando. Ahora, en los versículos 13 en adelante, ya lo leímos, también vemos que hay una mujer salva, más adelante su familia, más adelante una muchacha que es, ¿verdad? Está poseída por un demonio, está siendo además usada por unos hombres perversos allí para sacar dinero. Viene Pablo, ¿verdad? Y le sacó el demonio a la muchacha, ¿no? Y los demonios estos, ¿verdad? Me refiero a los hombres, ¿no? Empezaron a hablar, ¿verdad? Y a hacer alboroto y hicieron que el apóstol Pablo y Silas fueran a la cárcel. Cuando estaban en la cárcel allí, dice la Biblia, versículo 22, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, dice, ordenaron azotarles con varas. Grave es eso. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25 dice, pero a medianoche, llorando Pablo y Silas. No, dice, orando Pablo y Silas. Dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, iban haciendo un trabajo, todo iba bien, excelente, estamos confirmando a los hermanos, las iglesias están creciendo, wow, Dios está bendiciendo la obra. Pero de repente, ¿verdad? Dios cambió el chip. Ahora, ya no iban a estar allí en la región de lo que hoy es Turquía, ahora van a ir a más allá, van a cruzar el charco, tenían que cruzar el río y llegar hasta el otro lado, Filipos. Y cuando llegaron allá, estuvieron en Filipos e inmediatamente, sí, una mujer recibió a Cristo, su familia fue bautizada, luego esta muchacha fue salva también, allí se le curó, ¿verdad?, de su posesión demoníaca, pero inmediatamente vino la tribulación para estos hombres. Vino el sufrimiento, dice la Biblia que se les mandaron a azotar con varas, los echaron en el pozo, ¿verdad?, de más adentro. ¿Sí? En máxima prisión, máxima seguridad allí, y les aseguraron los pies en el cepo, y ahí está Pablo y Silas quejándose y llorando, ¿verdad? Todo iba bien, Señor. No, eso no es lo que vemos, ¿verdad? Después de leer eso, hermano, ¿se ha preguntado usted qué habrá pasado por la mente de Pablo y de Silas? ¿Se ha preguntado usted o cree usted que ellos cuestionaron a Dios por haberlos guiado a ellos hasta Macedonia? ¿Cree usted que ellos, verdad, dijeron o preguntaron a Dios estas preguntas que solemos hacer usted y yo? ¿Por qué nos trajiste hasta Macedonia para sufrir dolor? ¿Por qué, Señor, nos has traído hasta aquí? ¿Le suena familiar esa pregunta? Inmediatamente, ¿verdad? Cuando todo está bien, es fácil decir, ¿verdad? Qué bendición, es fácil decir. Pero cuando viene lo difícil, ¿verdad? Ya aquello que veníamos diciendo como que no es muy amén en nuestras vidas, ¿no? No es muy creíble ya. Entonces es allí, ¿verdad? Donde lo hacemos, porque lo hacemos, ¿verdad? Empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué, Señor? Todo iba bien. Pero veníamos bien, y es más, estamos en la voluntad de Dios, estamos seguros, damos por cierto que estamos en su voluntad.
Yo solo quiero decir en esta tarde, hermanos, que en la voluntad de Dios es el mejor lugar para estar, sufriendo o no, es el mejor lugar para estar. No importa si, ¿verdad? Allá tenemos que echarle solo arroz a la tortilla, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios ahí. Ese es el mejor lugar para estar. Ya. Es que si trabajo los domingos, le puedo agregar carnita, pastor. Pero no es la voluntad de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿verdad? No se pierda, no se sorprenda, ¿no? Honestamente, yo no creo que ellos hayan pensado de esa manera. Usted y yo pensamos y lo hacemos porque ignoramos que la voluntad de Dios a veces nos va a llevar a estaciones donde tengamos que sufrir, donde tengamos que llorar, donde tengamos que gemir. La voluntad de Dios muchas veces nos va a llevar a lugares donde tengamos que sentir el dolor, el sufrimiento, la pérdida de un ser querido, e incluso la pérdida de nuestras propias vidas, de nuestros familiares. La voluntad de Dios, hermanos, a veces nos va a llevar a esos lugares, pero allí es donde nosotros debemos, como Pablo y Silas, cantar a Dios, alabar a Dios por ello. Amén. Porque Él está en control, porque Él es el Rey, porque Él tiene un plan. Usted y yo, ¿verdad? Porque ya lo leímos, sabemos lo que iba a pasar. Pablo no sabía lo que iba a pasar. Ya lo leímos, como cuando empezamos a leer Job. Todos sabemos cómo termina. Job no sabía ni cómo empezó. ¿Me está siguiendo? Usted y yo lo sabemos. Todo va a estar bien, tranquilo, ¿no? Pero métase en el pellejo de Él, ¿no? ¿Me está siguiendo? Usted y yo pensamos así porque ignoramos la voluntad de Dios. Y usted y yo, ¿verdad? Porque ya lo leímos, ¿qué pasaría? Sabemos, pero Pablo y Silas no lo sabían. Sin embargo, sin saber nada, allí estaban cantando, dice la Biblia, orando a medianoche. Dice la Biblia, pero a medianoche, después de recibir unos... Mira, hermano, hubiese sido yo después de recibir unos azotes así, lo que quiero es dormir ahí, como llorar, ¿verdad? Orar. Pero qué increíble, ahí está Pablo y Silas, orando y cantando himnos a propósito a Dios. Y dice la Biblia que los presos los oían. Ahí seguimos leyendo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, esos son los presos, se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le